Javier Martín entró en la sala de reuniones con el mismo gesto sereno de siempre. Tenía más de 45 años, el cabello canoso sin disimular y una mirada tranquila, de quien ya había vivido suficientes batallas como para no temer otra más. Trabajaba en Logired desde sus inicios, cuando la empresa era apenas una idea compartida en un pequeño despacho de Barcelona, con muebles prestados y café recalentado. Todo lo que la empresa era había pasado, de una forma u otra, por las manos de Javier, no por ambición, sino por compromiso. Se quedaba cuando los demás se iban, arreglaba lo que nadie quería tocar, sostenía lo que parecía invisible. Aquella mañana, sin embargo, algo era distinto. El ambiente estaba cargado, demasiado silencio, demasiado perfume caro. Sentados alrededor de la mesa estaban técnicos, coordinadores y responsables de área, personas comunes, con hipotecas, hijos y preocupaciones reales. De pie, caminando de un lado a otro con seguridad ensayada, estaba Álvaro Ruiz, el nuevo director general, hijo del fundador. Joven, traje impecable, sonrisa segura. Nunca había estado allí cuando las cosas se rompían, pero hablaba como si lo supiera todo. Álvaro comenzó a hablar de cambios, de modernidad, de rapidez, de eliminar lo que, según él, ya no aportaba valor. Javier escuchó en silencio. Cuando habló, lo hizo con calma. Dijo que el sistema funcionaba, que acababan de cerrar una actualización sin fallos, que no era el momento de tocar la base que sostenía todo. Álvaro sonrió con condescendencia. Dijo que la estabilidad era una excusa para no avanzar, que la empresa necesitaba aire nuevo y que lo que Javier había construido estaba anticuado. La palabra cayó como un golpe seco. Anticuado. Javier recordó noches enteras sin dormir, sábados perdidos, decisiones difíciles tomadas cuando nadie más quería decidir. Aún así, no levantó la voz. Explicó que los cambios apresurados podían romper más de lo que arreglaban, que una casa no se reforma empezando por los cimientos. Álvaro entonces dejó de pasear, se apoyó en la mesa y anunció lo que ya estaba decidido. Habría una reestructuración, llegarían asesores externos, y el puesto de Javier dejaba de ser necesario. Innecesario. La sala quedó en silencio. Miguel, su colaborador más cercano, palideció. Nadie dijo nada. Álvaro siguió hablando, usando palabras suaves para una decisión dura. Dijo que no era personal, que era el futuro. Javier se levantó despacio. Sintió el peso de los años en el cuerpo, pero no en la cabeza. Preguntó si aquello era una salida inmediata, sin transición, sin preparación. Álvaro asintió. Dijo que seguridad ya estaba avisada, que debía entregar su acreditación y su ordenador. No era solo un despido. Era una humillación pública. Javier miró alrededor. Vio miedo, vio alivio, vio arrogancia. Cogió su bolso con tranquilidad. No discutió, no suplicó. Justo cuando extendía la mano para dejar la tarjeta sobre la mesa, su móvil vibró. El sonido rompió el silencio. Javier miró la pantalla. Era una llamada inesperada, de alguien que conocía muy bien. Y sin saberlo aún, en ese instante, todo empezó a cambiar. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa, como si se negara a guardar silencio en aquel momento tan incómodo. Álvaro frunció el ceño y le pidió a Javier que apagara eso de inmediato. Dijo que los asuntos personales se resolvían fuera de la empresa. Javier no respondió. Miró otra vez la pantalla. El nombre que aparecía no era cualquiera. Era Daniel Herrera, director de tecnología de una gran compañía logística con sede en Palencia, competencia directa de Logired. Se conocían desde hacía años, coincidieron en ferias, charlas, encuentros del sector. Daniel siempre admiró el trabajo de Javier y más de una vez intentó llevárselo a su equipo. Javier siempre se negó. Se sentía parte de Logired, era su casa. Hasta ese día. Con un gesto tranquilo, Javier atendió la llamada y activó el altavoz. La voz de Daniel llenó la sala. Preguntó si era cierto que Javier estaba disponible.
Dijo que su empresa tenía un problema serio, que llevaban días sin encontrar solución, que solo alguien con su experiencia podía resolverlo. Álvaro soltó una risa nerviosa. Pensó que era una actuación, un intento desesperado por salvar la dignidad. Daniel continuó hablando. Dijo que necesitaban a Javier de inmediato, que la oferta podía enviarse en minutos, que el salario sería muy superior, que habría participación y libertad total de decisión. La atmósfera cambió por completo. Ya no era incomodidad, era incredulidad. Javier miró a Álvaro con calma y dijo algo simple, que acababa de ser despedido, que estaba libre. Daniel no dudó. Dijo que entonces estaba todo claro, que el contrato llegaría en ese mismo momento. Javier agradeció, colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. No abrió el mensaje, no hacía falta. Álvaro intentó recuperar el control. Dijo que eso no significaba nada, que las grandes empresas llaman a cualquiera, que Javier sabía hablar, nada más. Pero nadie en la sala le creyó. Javier respiró hondo. Explicó con palabras sencillas que muchas decisiones críticas pasaban por él, que no era ego, era responsabilidad. Álvaro replicó que había documentación, que todo estaba registrado, que cualquier persona podía continuar. Una ingeniera del equipo, Laura, levantó la mano con nerviosismo. Dijo que algunos accesos clave estaban vinculados al dispositivo de Javier, que sin eso las correcciones urgentes serían imposibles. Álvaro perdió la paciencia. Dijo que se arreglaría, que nadie era imprescindible. En ese instante, Javier comprendió algo importante. Ellos no entendían lo que habían construido. Recogió su acreditación, apagó el ordenador, deslizó todo por la mesa con cuidado. Dijo que se marchaba y que les deseaba suerte. Cuando ya estaba en la puerta, Miguel se levantó angustiado. Recordó que un acceso principal dependía del teléfono de Javier. Sin eso, la empresa quedaría expuesta. Álvaro ordenó que lo transfiriera de inmediato. Javier se giró despacio. Explicó que ya no podía tocar nada, que su despido era oficial, que cualquier acción sería ilegal. Álvaro gritó. Dijo que él lo autorizaba. Javier mantuvo la calma. Le recordó que esa autorización violaba normas internas creadas por el propio Álvaro, que se perderían seguros y contratos. Álvaro, furioso, le ordenó salir. Javier salió. El pasillo parecía interminable. Pasó por despachos que ayudó a levantar. Escuchó el sonido constante de los servidores. Todo seguía funcionando, por ahora. Fuera comenzaba a llover suavemente. Javier se sentó en su coche antiguo y cerró la puerta. Respiró profundo. Abrió por primera vez el correo. Leyó la oferta. Sonrió con serenidad. Mientras tanto, dentro del Ojired, algo invisible empezaba a moverse. Lento, silencioso, pero inevitable. Los primeros días tras la salida de Javier fueron engañosamente tranquilos. Nada se rompió, nada explotó. Todo parecía seguir su curso normal. Era la falsa calma de lo bien construido. Cuando algo está hecho con cuidado, puede funcionar solo durante un tiempo, incluso sin quien lo creó. Pero ese tiempo siempre se agota. Javier ya estaba instalado en Valencia, en su nuevo trabajo. Un entorno luminoso, un equipo atento, gente que escuchaba antes de decidir. Por primera vez en muchos años, sentía respeto real. Aún así, una parte de él sabía lo que estaba por venir. Conocía a Loguirred como a un viejo amigo. Sabía dónde estaban sus puntos fuertes y también sus fragilidades. En Barcelona, Álvaro aceleró los cambios. Ordenó reinicios, ajustes apresurados, decisiones sin consulta. Los asesores externos hablaban con seguridad, pero no comprendían el fondo de la operación. Para ellos todo era simple, demasiado simple. El jueves por la tarde surgió el primer aviso. Retrasos leves, rutas más lentas, nada alarmante. El viernes los problemas crecieron. Quejas de clientes, conductores desorientados, pantallas llenas de alertas. Miguel intentó advertirlo. Explicó que ciertas acciones no debían hacerse en horas críticas, que podían provocar un efecto dominó. Álvaro no escuchó. Dijo que exageraban, que siguieran adelante. Minutos después, todo se detuvo.
No hubo explosiones ni gritos. Fue un apagón silencioso y cruel. Los mapas desaparecieron. Las rutas se borraron. Camiones quedaron inmóviles sin saber a dónde ir. Las redes sociales estallaron. Mensajes de enfado, clientes furiosos, soporte colapsado. Dentro de la empresa reinaba el caos. Álvaro gritaba. Los asesores se contradecían. Nadie encontraba la solución. Intentaron contactar con proveedores. No tenían los datos correctos. Buscaron copias de seguridad. Estaban bloqueadas. Miguel, con las manos temblando, envió un mensaje breve a Javier. Una sola palabra. Apagón. Javier lo leyó. Guardó silencio. Sabía exactamente qué había ocurrido. Sabía qué decisión había provocado aquello. Sabía cómo arreglarlo en pocas horas. Pero también sabía algo más importante. Loguirred había decidido continuar sin él y ahora debía asumir las consecuencias. El sábado fue peor. Clientes importantes suspendieron operaciones. La prensa empezó a hablar. La reputación construida durante años se desmoronaba. El lunes por la mañana llegó el golpe final. Un mensaje legal apareció en el teléfono de Javier. Loguirred lo acusaba de retener información, de haber causado el desastre. Javier respiró hondo, preparó café, se sentó con calma. Respondió punto por punto. Explicó que fue despedido sin transición, que entregó todo lo que tenía, que no faltaba información, faltaba conocimiento. Al final del mensaje fue claro. Cualquier ayuda a partir de ese momento sería consultoría y tendría un costo elevado. Mientras tanto, en Loguirred el miedo era palpable. Álvaro sudaba. El fundador, su padre, comprendió al fin la magnitud del error. El consejo se reunió de urgencia. Por primera vez, el nombre de Javier no se mencionaba con desprecio, se pronunciaba con desesperación. El hombre al que llamaron anticuado ahora era la única esperanza, y el tiempo se acababa. A la mañana siguiente, Javier recibió un mensaje distinto. No había amenazas, no había reproches, era una petición. El fundador de Loguirred, don Manuel Ruiz, quería hablar con él. Le pidió un encuentro cara a cara, sin abogados, sin su hijo, solo dos personas que en otro tiempo habían construido algo importante juntas. Quedaron en una cafetería tradicional del centro de Barcelona, de esas que no han cambiado en décadas. Olor a café fuerte, mesas de madera gastada. Manuel parecía cansado, más viejo de lo que Javier recordaba. Los últimos días lo habían doblado por dentro. Manuel no dio rodeos. Dijo que la empresa estaba al borde del colapso, que clientes clave amenazaban con marcharse, que el consejo ya hablaba de apartar a Álvaro y que nada funcionaba sin Javier. Javier escuchó sin interrumpir. Manuel entonces hizo la oferta. Que volviera, con un cargo alto, con poder, con participación. Javier negó despacio con la cabeza. Dijo que no volvería como empleado, no después de la forma en que fue tratado, pero no se levantó. Dijo que podía ayudar, no por la empresa, sino por las personas que trabajaban allí, por las familias que dependían de ese salario. Aclaró las condiciones. Entraría solo como consultor, durante un fin de semana, para levantar el sistema y evitar el desastre total. Manuel tragó saliva y preguntó el precio. Javier habló con calma. Un pago alto y los derechos sobre lo que reconstruyera. La empresa podría usarlo, pero el trabajo sería suyo. Manuel dudó apenas unos segundos. Luego aceptó. No tenía alternativa. Aquella misma noche Javier volvió al edificio de Loguirred. Estaba vacío, silencioso, sin orgullo ni discursos. Se sentó frente al ordenador, respiró hondo y empezó. No fue rabia, no fue venganza, fue experiencia. Trabajó durante horas, corrigió errores, reconstruyó rutas, simplificó lo que otros habían complicado. El domingo por la mañana, todo volvió a funcionar. Los camiones retomaron su camino. Los clientes respiraron tranquilos. La empresa sobrevivió. Javier se marchó sin despedirse. Días después,
Álvaro fue apartado de la dirección. Lojirret siguió adelante, pero ya no fue la misma. Se volvió prudente, lenta, sin ambición. Javier continuó su vida en Valencia. En su nuevo equipo lo escuchaban, lo respetaban, valoraban cada palabra. Nunca más lo llamaron anticuado, lo llamaron referencia. Meses más tarde, alguien comentó la historia en una reunión informal. Dijo que Javier se había vengado. Él sonrió con tranquilidad. Respondió que no fue venganza, fue consecuencia, porque quien construye algo con verdad puede ser apartado, pero nunca puede ser borrado. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Y si crees que la experiencia aún tiene valor, sigue el canal para más historias como esta.